Yo creo que la comunidad, en primer lugar, ha demostrado que la resistencia tiene sentido cuando hay organización, cuando hay una dirigencia clara y cuando hay objetivos precisos. Pero de ninguna manera esta lucha ha terminado, porque yo entiendo que las empresas petroleras y muchas veces los gobiernos están siempre atentos a cómo obtener recursos de la extracción de los recursos naturales. Y ese modelo extractivista que conduce a tener una economía primario exportadora no ha sido derrotado en el país, ni siquiera está siendo discutido con responsabilidad en el país, y esa amenaza siempre estará presente. Sí, pero por disposición y también por aceptación del gobierno ecuatoriano hay que reconocer las cosas, porque esa disposición internacional fue ya dada en el año 2005 y tuvo que cambiar de gobierno, tuvieron que venir otros gobiernos y otros representantes para aceptar esa disposición. Yo creo que también hay que rescatar el papel que cumplió en este caso el gobierno ecuatoriano y la tarea de quienes fuimos en algún momento dado ministros de Energía y Minas y estamos llevando adelante esta disposición internacional. Pero fundamental es la lucha de la comunidad y la solidaridad internacional. Aquí en Sarayaco no solo fue posible lograr lo que se está alcanzando ahora por la lucha de la comunidad, sino por la solidaridad internacional. Yo quiero rescatar eso también. Bueno, yo diría lo siguiente. En primer lugar, no se podría comparar todos los casos. Cada caso tiene sus propias especificidades, su propia realidad, su propia historia y sus propios problemas. En el caso concreto de Sarayaco tenemos que rescatar varias cosas. Uno, la organización de la comunidad, que supo tener la suficiente fortaleza para no dejarse dividir a pesar de las presiones de la empresa estatal y del gobierno ecuatoriano apoyado con las Fuerzas Armadas. Dos, una dirección clara, que era sostenida por la comunidad, pero sabían a dónde querían llegar y qué es lo que querían conseguir. Y tres, diría, los objetivos claros y específicos. Hay que tener objetivos, hay que tener dirección y hay que tener organización. Y luego algo fundamental, Sarayaco logró despertar una importante solidaridad a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Sarayaco es ya casi un hito en la lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos amazónicos, en contra de la sociedad sustentada en la explotación de recursos naturales como el petróleo. En ese sentido, yo creo que hay una cosa que es especial de Sarayaco, pero que puede servir como inspiración para las otras comunidades. No hay como dar una lucha por perdida antes de haberla luchado. Hay que defender la vida con todo lo que está al alcance, incluso con la vida misma, poniendo en riesgo la vida de la persona, porque la vida es lo fundamental. Pero para que esto tenga futuro se necesita tener objetivos muy claros, tener un liderazgo firme y tener una organización sólida. Yo creo que todo el mundo tiene que este rato que comenzar a aprender de estos pueblos pequeñitos. No sé si tú conoces ese libro o esos libros de Asterix y Obelix, ¿ya? No sé si tú conoces eso, seguramente no, pero seguro que sí, claro. Este pueblo es como aquel pueblo de los galos que defienden a las hordas de los romanos, que ahora son las petroleras, que son las que sostienen el imperio del capital. Yo le veo así al pueblo este de Sarayaco, como el pueblo de Asterix y Obelix, resistiendo con cuál es su poción mágica: la organización, la dirección y los objetivos, claros, precisos y firmes. ¿Y de la demanda? De la demanda esta, es parte de la lucha política, ¿no? Estoy convencido que nunca vamos a tener una ley que sea 100% a gusto de todos los habitantes del país. Y este rato nosotros creemos, personalmente en este caso, que la ley de minería tiene algunos elementos que están atentando contra la Constitución, contra el tema de los derechos colectivos, contra el tema de los derechos de la naturaleza, contra el tema de los derechos individuales, y por lo tanto se ha planteado un reclamo o varios reclamos de inconstitucionalidad, a los cuales incluso he apoyado con algún escrito enviado al Tribunal Constitucional, que esperamos prospere. Lo peor que podría suceder es que con las leyes se le vaya vaciando el contenido histórico político de la nueva Constitución. Eso sería ya una traición a la historia. Recordemos que desde el año 1990 los indígenas no son más los objetos de la política, sino los sujetos de la política. Antes había representantes de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas, de los terratenientes, del gobierno, de diversas instancias, incluso políticas de izquierda, que representaban el sentir de los indígenas. Ahora los indígenas son portavoces
de su propia voz, valga la redundancia, y portavoces de sus propias propuestas. Y para lograr eso han tenido que demostrar que la resistencia es fundamental, la protesta es indispensable, pero siempre con propuesta. Cuando uno está aquí en Sarayaku, no solo admira la resistencia frente a la petrolera, sino cómo se ha organizado esta comunidad y están haciendo posible el buen vivir. En Sarayaku tenemos mucho que aprender y este rato yo veo que en Ecuador, en la Amazonía, en Ecuador, en la sierra y en la costa, hay muchas comunidades que están resistiendo contra los embates de este modelo extractivista. Si los gobiernos progresistas, los gobiernos entre comillas socialistas de América Latina no entienden que uno de los elementos fundamentales que tiene que ser sustituido es este modelo extractivista primario exportador, difícilmente van a haber cambios de largo plazo. Yo creo que ese es el gran reto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir poniendo en riesgo la naturaleza, es decir, la base misma, el sustento de la vida de los seres humanos? Bueno, yo diría que en el gobierno ecuatoriano actual hay una mayor predisposición a escuchar ciertos planteamientos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, ciertos planteamientos que tienen que ver con los reclamos del Estado plurinacional, del buen vivir, del summa causae, los derechos de la naturaleza. Hay una mayor predisposición, pero todavía no hay una suficiente comprensión de lo que eso significa. Y vemos que este mismo gobierno que dio paso, por ejemplo, a la Constitución, donde se incorporan una serie de estos elementos mencionados rápidamente, está empeñado en seguir adelante con un modelo extractivista cuando habla de permitir la apertura a la minería metálica a gran escala y a cielo abierto, lo cual es una enorme contradicción. Por eso yo creo que si bien se avanza, la lucha todavía debe continuar y debe reforzarse. Los ejemplos están a la vista. Por ejemplo, diría yo, el caso de Sarayaku. Lamentablemente ese nuevo socialismo todavía no acaba de aterrizar en cosas muy concretas. Más son las diferenciaciones con el socialismo anterior que pretenden aquí puntualizar, pero no acaba de entender que si se va a hablar de un nuevo socialismo, si se va a hablar de la vigencia de los derechos humanos, que es fundamental en cualquier socialismo, tiene que hablarse de la vigencia de los derechos de la naturaleza. Un nuevo socialismo que no respete a la naturaleza, pues no es socialismo y tampoco es nuevo. Si uno analiza y revisa algunas de las leyes aprobadas en los últimos meses, ya inspiradas en la nueva Constitución, uno va a decir, sí, estamos avanzando, pero hay unas contradicciones tremendas. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de minería, ahí se está atropellando la Constitución en varios de sus puntos. Cuando hablamos de la ley de soberanía alimentaria, se está atropellando la Constitución en varios de sus puntos. Cuando leemos algunos de los proyectos de ley que todavía no se discuten en el Parlamento, que tienen que ver con la ley de agua o el Código Ambiental, uno se preocupa, se pregunta si habrá alguna persona o un grupo de personas en el gobierno que lo que están haciendo con estas leyes es quitándole el contenido histórico a la Constitución. Y esos son elementos que a uno le llaman a la reflexión, a la preocupación y, por supuesto, a la protesta, si es del caso.